La transferibilidad es el rasgo prototípico del aprendizaje que se relaciona o puede entenderse con la capacidad que nos permite entender, asimilar la manera en la que se están configurando diferentes problemas, diferentes demandas que nos llevan a asumir una movilización de todos nuestros recursos para responder a esa demanda. Implica también la capacidad que nosotros tenemos para utilizar todo nuestro conocimiento anterior en búsqueda precisamente de una solución. Por eso precisamente la importancia que se le da a la consolidación o a la experiencia que nosotros podamos tener precisamente frente a los problemas que resolvemos. Implica básicamente que todo aquel conocimiento que yo voy produciendo representa una generalidad de uso, es decir, que yo pueda llevarla a situaciones distintas a aquellas en las que originalmente yo las aprendí o las consolidé en un primer momento. A partir de esta comprensión es importante retomar la pregunta que aparece al centro de la presentación que ustedes están viendo, y es ¿cuándo y para qué sirve cada tipo de aprendizaje? En el entendido que existen diferentes tipos de aprendizajes. Para reunir una serie de elementos vamos a entender que el aprendizaje sirve dos funciones principalmente. La primera de ellas, una función de carácter pragmático que está muy cercana precisamente a resolver asuntos prácticos de la cotidianidad. Y en segundo lugar, una función epistémica que está dirigida a la manera en la que nosotros comprendemos precisamente nuestras relaciones con los objetos que componen nuestro mundo. En términos prácticos, para hacer la exposición mucho más esquemática, podemos entender que aquella función pragmática está de pronto mucho más cercana al aprendizaje de tipo asociativo, asociacionista, por una razón fundamental, y es que al estar dirigida al objeto tiene una naturaleza muy concreta e inmediata que se despliega ante situaciones muy particulares. En esa medida resulta útil en situaciones estáticas, en situaciones que no cambien, que no se transformen de manera tan abrupta y frente a los cuales nosotros podamos generalizar el dominio, generalizar el uso de esas habilidades con las que ya contamos. Para poder lograr este tipo de aprendizajes, lo hacemos con base en rutinas establecidas, en ejercicios basados en tareas cerradas que tienen una única respuesta, pero con un costo muy importante, y es que vamos a tener límites en la capacidad de generalización, es decir, límites a esa generalidad de uso que yo puedo llegar a encontrar. Un ejemplo de esto es cuando, o lo podemos observar en disciplinas como por ejemplo la medicina, en algunas especialidades donde se trabaja a partir de unos protocolos donde es muy difícil que el profesional pueda tomar alguna interpretación o desviarse de aquello que ya está establecido porque es precisamente rutinario, y cualquier persona con el entrenamiento requerido puede realizar la misma operación. Por el otro lado, cuando nosotros hablamos de esa función epistémica, estamos hablando de algo que se dirige precisamente a la representación del objeto, y en esa medida implica una transformación en la manera que yo tengo de relacionarme como sujeto con ese objeto de conocimiento. Por esa medida, perdón, por esa misma razón, entenderíamos que al ser o al suponerse una relación más cualitativa, tiene una gradualidad y una lentitud, digamos que tiene un ritmo completamente distinto al aprendizaje rutinario pasado, incluso al que podríamos tomarle el tiempo. Acá, digamos que cada uno de estos procesos puede tomar un tiempo distinto, que varía, voy a ponerlo de esta forma, de sujeto en sujeto. Acá el gran asunto es la manera en la que para poder nosotros
darle un sentido al mundo, necesitamos algo que nos ayude a hacerlo. Y por eso es fundamental el planteamiento de preguntas. Más que la búsqueda de respuestas, es a través de las preguntas que podemos precisamente convertir el mundo en un problema, convertir el mundo en una pregunta, retomando precisamente a Pozo. En esa medida, nosotros entenderíamos que el propósito es más bien universalista, en la medida en que gracias a esa capacidad podemos nosotros enfrentarnos a diferentes situaciones que de pronto para las que de pronto no hayamos sido entrenados inicialmente.